Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo apartado de la unidad 4, en el cual estamos trabajando la población mundial, ¿vale? En este segundo apartado vamos a trabajar la evolución de la población mundial y bueno, vamos a hablar también un poquito sobre la situación, los grandes contrastes que se producen en nuestro planeta, ya que hay regiones que tienen unas características propias y bueno, pues vamos a tratar un poquito esas dos grandes diferencias entre las zonas con un gran desarrollo, con un desarrollo económico más consolidado y aquellas regiones que se encuentran en vías de desarrollo, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar vamos a hablar de la evolución de la población mundial eh, en diferentes fases. En la primera fase se va a producir hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, si os fijáis en este gráfico que os he proporcionado aquí, hasta esta fecha de aquí, bueno, pues podemos ver que la línea, digamos que va, y digamos que, pero aunque ese crecimiento se produce de una manera más ralentizada, ¿vale? Más lenta. Eh, ¿Esto por qué se debe? Este tipo de crecimiento más lento, ¿por qué se debe? Bueno, pues básicamente a una alta tasa de natalidad, es decir, a un alto número de nacimientos y, por otro lado, a unas elevadas tasas de mortalidad, ¿vale? Debido a la situación, bueno, a los conflictos bélicos, las guerras, la desnutrición, la ausencia de atención sanitaria, medidas higiénicas, hambrunas, ¿vale? Todo esto provocó que la mortalidad en esta época de la historia de la humanidad, bueno, pues se mantuviera en unas elevadas tasas de mortalidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, a partir del siglo XIX se empiezan a introducir una serie de cambios que van a modificar esa tendencia, ¿vale? A partir del siglo XIX, si os fijáis, hasta el 1900, la tendencia toma otro sentido, se acentúa más ese crecimiento, se acelera más. Y bueno, finalmente a partir de, bueno, y entre las principales motivaciones, pues sería la introducción de nuevas técnicas, ¿vale? Estamos hablando un momento de la industrialización, eh, digamos que en este momento pues hay más acceso a la comida, hay más control médico, por lo tanto pues hay una gran mejora, una gran acentuación del crecimiento de la población mundial. Y a partir del 1900 ya tenemos la última fase, en esta fase en la cual nos encontramos, a partir del siglo XX, es el periodo de crecimiento más intenso de la humanidad. Si os fijáis en esta gráfica, a partir del 1900, este gráfico ya muestra unos valores muy elevados, ¿de acuerdo? Bueno, en la actualidad, en el año 2022 que nos encontramos, bueno, pues nos encontramos en torno a los 7.800 y pico habitantes, ¿vale? Los 7.800 millones de habitantes. Y bueno, se espera que para el año 2050 se estima, aunque nunca podemos saber, bueno, la tendencia es verdad que con el tema del COVID, el crecimiento de la población se ha ralentizado y bueno, pues nunca se sabe, pero bueno, se estima que en el año 2050 la población mundial supere los 9.000 millones de personas. ¿De acuerdo? Bueno, una vez dicho todo esto, vamos a hablar de las tendencias demográficas en la actualidad. Bueno, pues, ¿cómo está la situación en la actualidad? Bueno, pues en primer lugar, los principales indicadores demográficos establecen que la natalidad, el número de nacimientos que se produce en nuestro planeta, cada vez es más bajo, ¿de acuerdo? Otro factor relacionado con la natalidad, en este caso la fecundidad, digamos que nos muestra que, por ejemplo, la mujer, en este caso, bueno, la cantidad de niños por mujer se ha reducido, ¿vale? En el año 1950, una mujer solía tener 5 hijos y en el año 2013, relativamente actualmente, ¿vale? Estaríamos en torno a unos 2,5 hijos por mujer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos viendo una reducción a la mitad de la cantidad de hijos que se solían tener, ¿vale? Bueno, a nivel de mortalidad, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que la mortalidad ha descendido, ¿vale? Se han producido grandes avances en la medicina y se han introducido mejoras en la alimentación, etcétera. Y todo esto ha hecho que la mortalidad descienda mucho, ¿vale? Además, y relacionado con eso, también está que la esperanza de vida se ha elevado, ¿vale? ¿Por qué se eleva la esperanza de vida? Bueno, pues por lo que os decía anteriormente, la introducción, la mejora de la atención sanitaria, la introducción de medidas higiénicas,
y así como medidas, bueno, como una mejor atención que tenemos los seres humanos ahora y la gran importancia que le damos a la nutrición, bueno, pues eso ha hecho que pues aumentemos mucho más la esperanza de vida. ¿De acuerdo? En el año 1950, una persona, un hombre, solía vivir hasta los 46 años y una mujer se estimaba que podría vivir hasta los 48 años. Esto es a nivel mundial, ¿de acuerdo? En el año 2012 la situación cambia, ¿de acuerdo? A nivel mundial los hombres pueden llegar a vivir en torno a los 68 años y las mujeres se calcula que a los 72 años. ¿De acuerdo? Sin embargo, bueno, pues estas cifras, aunque muestran una realidad genérica de todo el mundo, hay que tener en cuenta y hay que dejar muy claro que en cada una de las regiones que conforman nuestro planeta, bueno, pues la situación es diferente, ¿vale? No es lo mismo hablar de una zona con un sistema sanitario consolidado, con una alimentación, con un sistema de distribución de alimentos también fiable, que un país, en este caso, en vías de desarrollo, en el cual pues, el sistema sanitario está todavía pues, un poco por hacer, por construir, en este caso, y bueno, pues que presenta ciertas fisuras por las cuales toda la población no puede ser atendida. ¿De acuerdo? Bueno, pues precisamente vamos a hablar ahora de esos contrastes, de esas regiones más desarrolladas y aquellas regiones que se encuentran económicamente en vías de desarrollo. Vamos a ver cuál es la situación en estas dos situaciones. Por lo que respecta a las zonas más desarrolladas, vamos a ver que el crecimiento de la población va a ser muy débil. ¿De acuerdo? En los países desarrollados, este crecimiento está en torno al 0,2%. Y bueno, hay algunos países también que presentan un índice de crecimiento negativo. Recuerdo que cuando estuvimos hablando del anterior apartado, os dije que a la hora de calcular el crecimiento de la población utilizábamos la tasa de crecimiento vegetativo, la tasa de crecimiento natural. ¿Vale? Para calcular eso, lo que teníamos que hacer era la diferencia, restarle al número de nacimientos, el número de defunciones, dividirlo entre la población total y multiplicarlo por 100. Eso nos daba la tasa de crecimiento. Bueno, pues eh, esa tasa es muy débil, ¿de acuerdo? Actualmente en estos países desarrollados, en torno al 0,2. Pero hay países que, bueno, pues que esta operación da valores negativos, lo cual indica que hay una gran pérdida de población, ¿vale? Que no se está creciendo, ¿de acuerdo? Un ejemplo de esta situación es la de Alemania. En el año 2003 contaba con 82 millones de personas y, bueno, 10 años después la población alemana se redujo 2 millones, ¿de acuerdo? Lo cual es un número bastante elevado. ¿Cuáles son las razones por las cuales se produce, bueno, este rápido descenso demográfico? Bueno, pues entre ellas está la baja mortalidad, el rápido descenso de la natalidad, y ahora comentaremos cuáles son los factores por los cuales se produce ese descenso de la natalidad. Y bueno, pues tenemos también la elevada esperanza de vida, ¿vale? Que provoca el envejecimiento de la población. Bueno, entre los principales factores del descenso de la natalidad en las regiones desarrolladas está, por ejemplo, la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral, ¿vale? Y la dificultad que conlleva conciliar, en este caso, el trabajo con el cuidado de los hijos, ¿vale? Conciliación laboral es un debate que está todavía en la mesa, ¿vale? Que está todavía en la sociedad. Y bueno, pues ese cambio de valores que se ha producido en nuestra sociedad ha hecho que las familias, en este caso, tomen la decisión de tener menos hijos, ¿de acuerdo? Em, También en este tipo de países, en los países desarrollados, ha habido una gran difusión, ha habido una gran información del uso y de las ventajas del uso de los métodos anticonceptivos, ¿vale? Em, También se ha tomado la decisión en este tipo de países de retrasar formar una familia y de tener el primer hijo, ¿vale? Estoy seguro de que si preguntáis a vuestros padres, encontraréis que, bueno, ellos tomaron la decisión de tener hijos, o bueno, tuvieron hijos a edades más tempranas de lo que seguramente lo tendréis vosotros, ¿vale? Em,
Asimismo, también se asume que hoy en día tener un hijo conlleva un gran coste económico, ¿vale? Y el mantenimiento de la prole pues no es barato, por lo tanto, pues eso también es un hándicap en este caso que toman algunas familias, es una razón por la cual las familias no suelen tener hijos, ¿vale? O deciden tener menos hijos. Y finalmente, como os decía, el cambio de valores sociales, ¿vale? La sociedad ha cambiado, por lo tanto, antes se concebía que se tenían que tener más hijos, hoy en día, pues, los valores se han modificado y eso, pues, es el resultado que tenemos a nivel demográfico, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar ahora con las regiones con un crecimiento más dinámico, ¿vale? Aquellas regiones que económicamente están en vías de desarrollo, son países menos desarrollados y que presentan, sin embargo, una demografía, ¿vale? Eh, ¿Qué está ocurriendo en estas zonas? Bueno, pues está ocurriendo que hay un crecimiento natural en torno al 2 o al 3% en ciertos países, como por ejemplo Níger, Liberia, ¿vale? Que tiene un crecimiento positivo. De hecho, bueno, pues los países africanos, el continente africano en este caso, es el continente que mayor crecimiento demográfico presenta en la actualidad, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se está produciendo este crecimiento de la población? Bueno, pues se está produciendo un descenso de la mortalidad, aunque todos sabemos que África todavía está en proceso de mejora, eh, está adquiriendo nuevas mejoras en el ámbito sanitario. Bueno, pues algunas han llegado, ¿vale? Ha llegado ayuda de otros países, ha llegado ayuda humanitaria y eso se ha notado, ¿vale? Y eso ha producido un descenso de la mortalidad, ¿vale? Un cierto descenso. Tenemos que contrastar este dato con una elevada natalidad, ¿vale? En torno al 34 por 1000. Esto indica que hay una cantidad enorme de hijos que se suelen tener en este continente, ¿de acuerdo? Las tasas de fecundidad son muy elevadas. Hay algunos países que presentan 3 hijos por mujer, pero hay otros países que, bueno, pues que no tienen esas políticas de control de la natalidad y, bueno, pues hay países que tienen hasta 5 hijos por mujer, ¿vale? La esperanza de vida, ¿vale? En torno a los 50 años de media, ¿vale? Estas regiones, por lo tanto, se caracterizan por tener una elevada población juvenil, en este caso, ¿vale? Bien, ¿por qué? Vamos a ver las razones de por qué se produce esos elevados datos que nos proporcionan este tipo de países en cuanto a la natalidad. ¿Por qué hay tanta natalidad en estos países? Bueno, pues la mayoría de la población en estas regiones suele dedicarse a la agricultura. Y por lo tanto, en el trabajo de la agricultura, cuantas más personas, pues mejor, ¿vale? Es por ello que en el trabajo los hijos ayudan y por lo tanto su papel es indispensable, ¿de acuerdo? También tenemos una circunstancia, bueno, pues muy delicada en este caso y es que hay una gran tasa de mortalidad infantil y por lo tanto las mujeres las familias toman la decisión de tener más hijos ya que muchos de ellos al año de vida, por desgracia, suelen fallecer, ¿de acuerdo? Además, también ocurren estas circunstancias en este tipo de países que la religión tiene un peso muy importante, ¿vale? Y eso provoca en muchos casos que haya un rechazo generalizado al uso de los anticonceptivos, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Nos vemos en clase. Y bueno, no olvidéis que os voy a dejar aquí en Aules, ¿de acuerdo? Un saludo.